Bienvenidos cada uno de los presentes, como también aquellos que nos escuchan por medio de las grabaciones y comparten el mensaje, ¿verdad?, para la gloria de nuestro Dios. Estamos en el estudio bíblico correspondiente a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 8 en adelante. La semana anterior avanzamos los primeros 7 versículos de esta carta. Y se nos instruyó acerca de una vida diferente en la que el creyente debe de vivir continuamente, una forma de vivir en la que nosotros debemos de estar enfocados. Es importante que el creyente sea proactivo en todos esos llamados que el Señor nos hace. Y decía que debíamos de nosotros abundar en lo que era la virtud, en la fe, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia y asimismo en la piedad, el amor fraternal. Eso debe de abundar en usted y en mí como creyentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que nosotros los creyentes somos llamados a tener cada una de esas características? Porque esas son las formas como nosotros manifestamos que Jesucristo mora en cada uno de nuestros corazones. Porque esas características estuvieron en Él también. Y porque como hijos de Dios, el mundo está necesitado que se le muestre todo eso. El mundo está falto de amor, el mundo está falta de afecto, el mundo está falto, hermanos, de dominio propio, de paciencia y todos esos frutos a los cuales el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros, solamente puede ser en nosotros que pueden manifestarse. Entonces, referente a eso es que dice el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que mencionamos anteriormente debe de estar en nosotros. ¿En qué forma? En abundancia. No deben estar escasas en nuestra vida. Quiere decir que el creyente debe de estar lleno de fe, lleno de virtud, lleno de conocimiento del Señor Jesucristo, lleno del dominio propio, lleno de paciencia, lleno de piedad. Así debo de estar yo. A eso he sido llamado. ¿Y cuáles son las razones por las que debo de abundar en ello? Porque dice el versículo 8 que acabamos de leer, que haciendo estas cosas, o sea, entonces el creyente está llamado a ser proactivo, a estar activado en algo. El Señor no ha llamado a los creyentes para estar aganeando, para estar, hermanos, sin hacer nada. No, sí, somos llamados a que traigamos nuestros cuerpos, como dice la carta a los romanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Este cuerpo debo de traerlo al Señor, ¿para qué? Para que en Él sea manifestada la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Él. Si yo hago esas cosas de amar a mi prójimo, si yo hago esa cosa de tener paciencia, si yo tengo dominio propio, si yo abundo en amor, dice que estas cosas me van a dar a mí firmeza también. Entonces, por estas razones, hermano, es que nosotros somos beneficiarios al abundar en todo ello. Y las razones más grandes por las que yo debo de estar haciéndolas es porque a eso he sido llamado, como dice el primer texto que acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué quiere decir? Nadie va a decir, miren, los cristianos no hacen nada. No, están haciendo algo. ¿Qué es lo que están haciendo? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el fruto del Espíritu Santo emane en mi vida. Esa es una de las razones, ¿verdad? ¿Qué más dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto, que eso es lo que Dios busca. Vamos a recordar una parte de los evangelios. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo buscó en la higuera? El fruto. Y a causa de no hallar fruto,
Pues que le vino todo aquello que el Señor Jesús decretó sobre la higuera, ¿verdad? La higuera estéril. Y usted y yo entonces aprendamos de esa enseñanza que dio en los evangelios, que el fruto es lo que nosotros necesitamos dar, porque eso es lo que el Señor va a buscar. Él dijo estas palabras: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué conocemos ciertas personas? Por sus actitudes. Si son llenas de amor, si son llenas de afecto, si son llenas de piedad. Pero también nos pueden conocer si somos rencorosos, si somos resentidos, si somos mal hablados, si somos mal educados. Esas son las características que estamos emanando y la gente nos va a conocer. Y cuando pidan referencia del hermano Luis, ¿qué van a decir? El hermano Luis es un hombre bien gruñón. Porque esas son las características que yo reflejo, ¿verdad? Y he sido llamado a ser gruñón. No, he sido llamado a lo contrario, ¿verdad? A emanar la paz, a emanar el gozo, a emanar el fruto que Dios, por medio de su Espíritu Santo, produce en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. De esa forma nosotros estamos manifestando. Es una hermana. He dado testimonio de muchas personas que, para la gloria de Dios que conozco, son conocidos como hermanos. Y por su forma de ser, e incluso he oído: no, al hermano no le hagan esas bromas, porque es hermano y vive correctamente y no le gusta estar él dando un mal testimonio o ella dando un mal testimonio. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está dando un buen testimonio y se está conociendo. ¿Por qué? Porque está trabajando el área en la cual Dios quiere manifestarse. Y eso es lo que quiere Dios de usted y de mí, para no estar ociosos, dice. ¿Qué más decía al final del versículo 8? Para no estar ociosos ni sin fruto, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento. Conocemos al Señor Jesucristo nosotros, entonces conocemos su voluntad. A eso somos llamados. ¿Cuál es la otra razón? Versículo 9. Pero el que no tiene, aquí se resalta, hermano, una razón negativa por la que usted y yo debemos de ser cuidadosos en no dejarnos influenciar por las actitudes del mundo, porque de lo contrario se resalta una razón un poco negativa para aquellos que practican estas cosas. Y dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? El fruto del que acabamos de hablar: el amor, la piedad. Y lo voy a estar repitiendo porque la carta de eso está hablando. Si yo no tengo esos frutos dentro de mí, dice la Escritura que voy a ser como alguien que tiene una enfermedad en la vista. Se le conoce como la miopía. La miopía es esa enfermedad que no le permite al hombre a cierta distancia observar. Y así soy yo cuando no abundo en fe, en amor, en piedad, en paciencia, en virtud, en todas esas cosas. Cuando yo no las manifiesto, está diciendo la gente: él está enfermo, todavía no ha llegado al crecimiento que Dios demanda. Lo dice la Escritura en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ya aclaramos cuáles cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa persona? Tiene la vista muy corta, esa es enfermedad. ¿Qué más? Es ciego. Además, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos, no solamente está enfermo, sino que se le ha olvidado que ya fue perdonado, que ya le fueron quitados sus pecados, que el Señor tuvo misericordia de mí. Y cuando yo vuelvo a practicar las cosas que no son agradables a Dios, parece ser que se me olvidó que el Señor ya me las perdonó y las vuelvo a practicar. ¿Cuál es la razón? Porque no me ocupo en lo que Dios quiere. Si en vez de, lo contrario del amor es el odio, el resentimiento. Si yo, como creyente, soy llamado ¿a qué? A ocuparme en el amor. Pero si yo digo: no, hermano, a mí eso de andar perdonando a los demás, eso no es para mí, en ese momento me estoy ocupando en lo contrario, en el resentimiento. Y empezamos a decir: no, al hermano no le hablemos, al hermano no le hablemos, y empezamos a hacer divisiones. Empezamos incluso ya todas las características de las cuales se demandan ya no se cumplen.
Ya no hay amor fraternal, ya no sentimos ese mismo sentir, ya no hay esa armonía. ¿Por qué razón? Porque estamos enfermos y se nos ha olvidado que también fuimos ya purificados de muchos pecados. Esa es la razón, hermano, por la que también yo estoy llamado a abundar en todos esos frutos que me decía la Escritura anteriormente. ¿Estamos entendiendo? Versículo 10, avancemos entonces. Por lo cual, hermanos, la exhortación, tanto más, quiere decir, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tengamos identidad. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué somos nosotros llamados por el Señor? Para dar un testimonio de vida transformada. Esa ha sido la razón por la que el Señor nos eligió. Habla de elección aquí, ¿verdad? Es una doctrina, hermano, que el Señor nos haya elegido. Habiendo gente mejor que nosotros, Dios decidió elegirle a usted y a mí. Mire cómo es Dios de lindo, ¿verdad? No es que Él haga excepción de personas, sino que Él dice que de lo más vil utilizó Dios, ¿verdad? Y lo sacó de allí para dar testimonio, dice. Él saca lo más vil para humillar a los sabios. Aquellos hombres entendidos, aquellos hombres letrados que aparentemente tienen estudio, pero ellos no tienen la capacidad de discernir ni de vivir la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque no se han dado cuenta que la única sabiduría es la que Dios revela en su palabra. Ellos pueden ser, hermanos, grandes en estudio, tener grandes carreras, incluso maestrías, pero si no tienen el conocimiento de la verdad de Jesucristo en sus corazones, todo eso no sirve de nada. ¿Por qué? No les salva, no les hace mejores personas. Sí, para el mundo pueden ser algo porque tienen las capacidades desarrolladas para hacerse más ricos, para ser hombres de renombre, para poder tener la capacidad de entretener a otros, ¿verdad? Porque tienen bastante palabra, pero en cuanto al conocimiento de Dios, ¿cómo están? Están nulos. Y cuando mueran, ¿eso les va a salvar? En ninguna manera. ¿Era en eso a lo cual Dios les había llamado a que abundaran? No, era al contrario. Y esto queda demostrado. Pongamos unos ejemplos. ¿Cuántos conocemos de personas que son preparadas en cuanto académicamente, pero tienen vicios que no se los puede quitar esas carreras que ellos culminaron, hermano? Conocemos de doctores, médicos, los cuales necesitan que el Señor Jesucristo los salve porque tienen vicios que está destruyendo sus vidas. Profesores, hermanos, que han caído en alcoholismo y en diferentes tipos de pecados y necesitan ser salvos de esos. ¿Les ha ayudado el conocimiento académico? Lejos de eso, el conocimiento académico hasta los ha perdido alguno de ellos. Recién casados, hace 20 años, hoy si podemos decirlo así, conocí de un vecino que era de profesión contador acreditado. No era un simple contador. Trabajaba para cierta alcaldía de un municipio, de una cabecera de nuestro país. Perdió su trabajo, perdió su familia por un vicio, por el alcoholismo. El hombre era, hermano, letrado, con conocimiento, y cada vez que el alcoholismo se apoderaba de él, quería hablar conmigo y veía en el corazón de él una gran necesidad. Lastimosamente, hermano, hasta perdió su casa, sus hijas crecieron, hermano. Le ayudó. No me estoy burlando ni tampoco estoy queriendo minimizar, ¿verdad? Pero lo que estoy trayendo es: ¿qué era lo que necesitaba este hombre? Necesitaba abundar ¿en qué? En el amor de Cristo. Para lo cual él, en aquel tiempo, ojalá Dios haya tenido misericordia y primeramente Dios lo haya salvado, ¿verdad? Porque de ahí ya le perdimos la pista, se fue porque perdió su casa. Qué duro, ¿verdad?
queda demostrado que el hombre es bueno, eso sí, pero es mejor que a eso se le agreguen los principios bíblicos establecidos por la palabra de Dios. Porque esos principios le van a dar firmeza a la persona, le van a dar una forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso usted y yo como creyentes, hermano, dice la Escritura en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire la garantía que da, no caeréis. Entonces es otra razón por la cual yo debo de abundar en fruto, ¿verdad? Para no caer. Todo aquel creyente que abunda en fruto, hermano, déjeme decirle que está manteniéndose firme. ¿Está siendo tentado? Sí, pero tiene una garantía. Como está ocupado en hacer la voluntad de Dios, no tan fácil cae. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Miren, pongamos un ejemplo. Una persona que ora, que oye sus predicaciones y que a esas predicaciones le pone la atención debida, las atesora en el corazón y lo que oye, hermano, lo practica en su casa, lo practica en su matrimonio, lo practica con sus hijos, lo practica con su familia. Al salir de casa va al trabajo practicando eso que ha aprendido a través de la Escritura. Esta persona está llena de Dios, está afirmando su vida. La tentación va a venir, pero él está como, hermano, está lleno de Dios, y como está ocupado en hacer la voluntad de Dios, eso hace que no caiga. No significa que no le va a venir tentación en ninguna manera, pero él no se ocupa de la tentación, sino que se ocupa de hacer la voluntad de Dios, y manteniéndose así ocupado en hacer la voluntad de Dios, eso hace que no caiga, por el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, haciendo estas cosas nuevamente, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la razón por la que muchos cristianos a veces debilitan en la fe, menguan en la fe. Y ha oído una expresión bien dura, ¿verdad? Se cayó el hermano. ¿Ha oído usted esa expresión? El hermano anda caído. ¿Cuál fue el problema? Dejó de hacer el fruto del Espíritu Santo. Si yo dejo de hacer lo bueno, me voy a ocupar en lo malo. Estoy propenso a caer. Pero si yo ocupo mi vida para hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, a lo cual ha sido llamado el creyente a través de la Escritura, hermano, no me va a quedar tiempo de caer. No voy a estar pensando en caer. Va a venir la tentación, pero ahí va a estar Dios. Hija, sos mi hija, tenés que seguir adelante, tenés que orar, tenés que estar en comunión conmigo. ¿Me va a quedar tiempo de caer? Va a venir la tentación siempre, ¿verdad? Pero va a venir el ayudador, porque voy a estar ocupando mi tiempo, ocupando mi vida en hacer lo correcto. Dios me recuerda su palabra, porque esto es lo que a Dios agrada. Ocupado en eso, hermano, no caeré. Por eso es que la Escritura nos llama al actuar en la voluntad de Dios, no solo a conocerla, sino a vivirla. No hay cosa más agradable a Dios que yo haga su voluntad, no que solo la conozca. Adán conocía la voluntad de Dios, pero no la hizo, ¿verdad? Pongamos otros ejemplos. Sansón conocía la voluntad de Dios, pero en cierto momento se dejó engatusar, ¿verdad?, por el pecado. Dejó de hacer algo y dedicó el tiempo a lo malo. David, cuando cayó en pecado con Betsabé, conocía la voluntad de Dios, pero en el momento en el que él deja hacer la voluntad de Dios y se entretiene, en ese momento el enemigo ocupa ese espacio porque dejamos de hacerlo. Es la acción entonces la que el cristiano debe de procurar estar constante en esa acción a la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Vaya, muy bien, avancemos entonces. 11. La razón más estimulante por la que debo de hacer la voluntad de Dios, por la que debo de dar fruto, por la que debo de manifestar que soy hijo de Dios, está en el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué más estímulo que le digan que usted tiene una entrada al reino de los cielos. Vamos a ver, ¿habrá algo mayor que eso? Mire hoy con los famosos juegos, ¿verdad?, del fútbol. La gente, hermana y hermano, ¿verdad?, muchos queriendo hasta hipotecar su casa por ir y que le den entrada allá a los estadios donde están jugando fútbol, hermano. Eso es pasajero. Aunque digan, ¿verdad?, fui a tal ciudad y se toman fotos, miren qué bonito, tenía un boleto para viajar, tenía un boleto para ir. Usted y yo tenemos un boleto otorgado por la sangre de Cristo al reino del Señor, hermano. Dígame, ¿qué más valioso que eso? Incomparable. ¿Habrá un reino mejor que el del Señor Jesucristo? No. Entonces, ¿verdad que el reino de Dios es un estímulo para que yo viva como? Haciendo su voluntad, dando fruto, emanando la gloria de Dios en mi forma de vivir, accionando la palabra de Dios. Ese debe de ser el estímulo más grande del cristiano. El estímulo más grande no es, hermano, que solo digan que yo soy cristiano, ¿verdad?, que me vean con la Biblia. No, el estímulo más grande para vivir una vida agradable a Dios es que Dios, el Dios eterno, el Rey de Reyes, que tiene un reino, me ha llamado a vivir en ese reino. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser parte de ese reino? Entonces, hermano, ¿qué más estímulo para hacer la voluntad de Dios? Entonces ya vivamos en los principios de ese reino. Eso es lo que dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Versículo 11. Porque de esta manera, ¿de cuál manera? Haciendo la voluntad de Dios, viviendo en amor, viviendo en el dominio propio, viviendo en piedad. De esta manera, dice, os será otorgada. ¿El qué? Amplia y generosa. Esa palabra es clave. Quiere decir que Dios se la regaló. Amén, hermano. Usted ya vive en el reino de Dios. Aunque la gente dice, este está loco, va a decir, claro que sí, porque usted vive bajo los principios de ese rey. Amén, hermano. Claro que el reino no se ha manifestado completamente literal aquí en la tierra, todavía no, porque el rey todavía no ha venido, sino que mora en cada uno de nuestros corazones, pero por lo cual, hermano, debe de dictarnos nuestra forma de vivir, porque ya tengo la entrada. ¿Y cómo, hermano? Generosamente me fue dada. ¿Y quién me la otorgó? El dueño del reino. Amén, iglesia. Terminemos esta parte. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. ¿Y cómo es ese reino? Característica: eterno. Todos los reinos de la tierra son pasajeros. Históricamente han habido reinos en la tierra, imperios muy grandes, ¿verdad? Conquistadores grandes como Alejandro el Grande. En los tiempos bíblicos vimos que también Nimrod fue grande, ¿verdad? Nabucodonosor. Históricamente han habido reinos así, pero esos reinos han pasado, sí, terminaron. Pero el reino del Señor Jesucristo es eterno, al cual usted y yo pertenecemos a ese reino. Eterno. ¿Y de quién es el dueño? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, todo esto el apóstol nos lo enseña, porque dice el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros la sepáis. Muchos dicen, hermano, ¿por qué nos repiten a veces los mensajes? Es que aunque ya lo sepamos, Dios quiere recordarnos. ¿Con qué fin? Para que nos ocupemos en ello. Simple y sencillamente. Dice el apóstol, yo sé que ustedes ya saben estas cosas. Él tenía conocimiento que a quien le escribía la carta ya sabían que había necesidad de que la iglesia, el creyente, diera fruto. Ya lo sabían. Pero aunque ya lo saben, dice el apóstol, yo necesito recordárselos porque para eso he sido llamado.
Dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. ¿Qué quiere decir estén confirmados? Eran creyentes, hermano, a quienes les estaba escribiendo la carta. Es a nosotros, que ya conocemos la voluntad de Dios, pero que nos la va a recordar. Sí. ¿Por qué razón? Aunque ya lo sepamos, pero si dice que estar firme, deben de seguirlo haciendo. Eso es lo que quiere decirle. Yo sé que ustedes ya conocen esto. Versículo 12, eso nos quiere decir. Ya saben de esto. Incluso algunos de ustedes son firmes en la fe, les dice. Ya están confirmados en esto, pero siempre se los voy a recordar. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto que usted cree es presente, es una verdad actual. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Necesaria la amonestación, ¿verdad?, para nosotros los creyentes. Lastimosamente, hermano, la iglesia no le gusta a veces. Cuando hablo de la iglesia no hablo de nosotros, ¿verdad?, como un cuerpo de Cristo local, una iglesia aquí en este lugar, en esta ciudad, sino como la iglesia en general. La gente muchas veces quiere oír lo que le agrada al oído. Hermano, yo voy donde se me predica un poco así, ¿verdad?, con elocuencia, donde hombres letrados y conocidos, ¿verdad?, hablan una palabra, hermano. Esa palabra a veces no es conforme a la voluntad de Dios. Lo que no te gusta es que se nos amoneste, y es necesaria la amonestación, dice la Escritura, porque esa despierta en nosotros algo. Si estamos fallando, hermano, y se nos medita de acuerdo a la palabra de Dios, eso despierta en nosotros y nos hace ver, hey, estoy mal, ¿verdad? No me había dado cuenta que yo estaba errando en esta área. Es necesaria la amonestación. Por eso dice el apóstol Pedro, yo sé que ya lo saben, les dijo en el versículo anterior, y en el versículo siguiente, que es el 13, les dice, pues tengo por justo. Quiere decir, esto debe de ser, es lo correcto. ¿El qué? En tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. A veces nosotros los pastores no caemos bien cuando predicamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso a veces, hermano, no se asuste cuando le digan, no, allí no, porque allí solo los mensajes son bien largos y que hay que ir en la Biblia. ¿Y de qué va a hablar usted en las iglesias? ¿Y para qué vamos a traer el diario? Vaya, hermano, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el horóscopo? ¿Y para qué nos interesa eso? Si eso es mentira, hermano. Vamos a adivinar el futuro, ¿verdad? Vamos a ver qué le previene a la hermana, qué le viene al hermano. Aquí está ya el pasado, el presente y el futuro. Necesito yo ser amonestado para despertar en mí la atención de Dios. ¿Estamos entendiendo? Necesario que se nos amoneste. Avancemos un poquito más. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve. Quiere decir que el apóstol tenía la seguridad de su llamado y lo hacía porque era su responsabilidad hacerlo. Que mientras estuviera vivo, lo acababa de decir, yo les voy a hablar lo que verdaderamente les compete, ¿verdad? Lo que deben de hacer, lo que deben de conocer, yo se los voy a decir aunque ya lo sepan. Es necesario, hermano, insistir en lo que a Dios le agrada, no solamente el exhortarlo, sino también vivirlo. A eso hemos sido llamados, usted y yo. Por eso, hermano, nunca se vaya a sentir mal cuando oiga un mensaje, ¿verdad? El hermano como que conoce mi vida, como dijeron hace poco en una predicación, un hermano que predicó, ¿verdad? Y decía eso. A veces pensamos que el hermano lo dice por nosotros. Es Dios que quiere despertarnos con amonestación, hermano, porque es posible. Dios conoce nuestro corazón y en esa área le estamos fallando a Dios. No creamos, el hermano le gusta, ¿verdad?, meterse en eso. No, es Dios que quiere cambiar y transformar mi forma de vivir. Y mientras yo viva, debo de ser amonestado. Y debo de amonestar también. Y debo de hacer lo que la amonestación me llama. ¿Qué más dice el versículo 14, hermanos? Sabiendo que en breve, aleluya, debo
abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué palabras está recordando el apóstol Pedro en este versículo? Se recuerdan que en una ocasión le dijo, ¿verdad?, que Satanás le había pedido para ser zarandeado. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús se lo dijo al apóstol Pedro? También se recuerdan que le dijo en una ocasión que iba a ser llevado donde él no quería. Y dice que esto se trataba acerca de lo que le iba a acontecer, cómo él iba a morir. Entonces Pedro tenía dentro de su corazón esas palabras, que un día iba a partir. Parece ser que somos llamados a estar a la expectativa de eso. Puede suceder, hermano, y para ese día nosotros ya debemos de estar como seguros y preparados, que hemos hecho la voluntad de Dios. Pero mientras eso no sucede, no voy a estar solo esperando. Ay, aquí esperando la muerte, hermano, que ya viene. Ya siento. No, póngase a hacer la voluntad de Dios mientras no viene la muerte. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que hagamos la voluntad de Él. Porque hay hermanos que así somos. Ay, hermano, yo solo espero la muerte. Y por eso, ¿qué hace? Nada, hermano, porque ya va a venir. Pasan años y no se muere. Lo que está es ocioso, sin hacer la voluntad de Dios. Mientras tengamos vida, hermano, como dijo el apóstol Pedro, mientras esté en este cuerpo, ese cuerpo era el cuerpo del cual él todavía decía está vivo. Un día ya no voy a estar. Y cuando ya no esté, se va a decir que yo hice la voluntad de Dios, dice. Mire, la gloria es para Dios. El día de hoy se nos permitió el privilegio de predicar un momento, reflexionar un poco, ¿verdad?, en el sepelio de nuestra hermana Carmencita. Y Dios ponía eso en nuestro corazón. Un día vamos a estar allí. Y no era porque Dios lo puso en el corazón, es la verdad. Ayer estuvimos un rato en la vela. ¿Y cuántos sabemos que un día vamos a estar allí, hermano? Pero mientras ese día no llegue, hagamos la voluntad de Dios. Porque cuando lleguemos allí, ¿qué se va a decir de nosotros? Se murió el maestro sinvergüenza que predicaba allí, ¿verdad? ¡Ah! Si yo lo conocí, tenía una gran lengua larga, era un gran malcriado. Eso se va a decir de mí, si eso hice o no, hermano. Es esa la razón por la que soy llamado a ocuparme en hacer lo bueno y lo correcto, para que cuando esté en aquel lugar se dé testimonio que yo era, ¿qué? Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal si dicen, verdad? Miren, ahí está, miren, ahí están las 10 mujeres con las que vivió. 10 mujeres velándome, va. ¿Qué testimonio van a dar? Van a decir que soy cristiano, hermano. Y allá están los 40 hijos que dejó. Y esto que no le conoció a los otros 20. ¿Qué se va a decir de mí? Lo que hice en este cuerpo. Por eso el apóstol llamaba la atención a la iglesia, porque decía, mientras yo esté en este cuerpo, hermano, yo los tengo que amonestar. Mientras estemos en esta vida, hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Volvamos a leer de corrido esos 2 versículos, desde el 13 en adelante. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La voluntad de Dios no se hace más allá del sol. Eso es lo que quiere decir. A veces predicamos un evangelio de hacer la voluntad de Dios cuando allá se pase lista. No, hermano, allá ya tenemos la entrada. Aquí vivamos como que si ya vivimos más allá del sol. ¿Y cómo es eso, hermano? Eso es lo que cuesta. Muertos al pecado. Así tenemos que vivir ya, ¿va? Haciendo la voluntad como que si Dios verdaderamente está literalmente. Y sí lo está, hermano. Me está observando mis pasos. Está viendo lo que hago. Está viendo lo que digo. Así debo de vivir mientras esté en este cuerpo, dijo el apóstol. 14. Sabiendo, ¿el qué? Que en breve debo abandonar el cuerpo del cual acaba de hablar. Debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Cuántos sabemos que un día vamos a abandonar este cuerpo, hermano? Pero mientras no lo hagamos, hagamos la voluntad de Dios. Mientras no abandonamos este cuerpo, me refiero a eso, ¿verdad? Admiro a las hermanas y hermanos que con una edad avanzada, y la gloria sea para Dios por los que estamos aquí, trabajan, se dedican a sus familias. Como dice el proverbio, ¿verdad? Aquella mujer
virtuosa, con sus dificultades, pero algo hace, hermano, se activa ¿en qué? En hacer algo para ser de bendición. Gloria a Dios por todos los que quieren hacer eso. Pero Dios tenga misericordia de los haraganes. Y me incluyo yo. Aquellos, ¿verdad?, que solo pasamos en la hamaca. Ay, hermano, que la situación está fregada. ¿Y cuándo me voy a poner a hacer la voluntad de Dios, hermano? A algunos no les gusta eso, porque algunos enseñan un evangelio que no hay que hacer nada. Sí hay que hacer algo, hay que vivir en este mundo, hay que convivir con impíos, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo luz en medio de ellos. Porque esos que predican eso, hermano, a veces son, dice la Escritura, que son que les gusta abusar. Pablo los llama ociosos también. Somos llamados entonces a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Terminemos el versículo 14 y el 15. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí hay una advertencia también. Hagámonos de ese pensamiento, quiere decir. No nos extrañemos de la muerte. No nos admiremos. Esta semana tuvimos esa mala noticia. Una hermana tuvo que abandonar el cuerpo. ¿O no? ¿Y se nos ha declarado que eso va a suceder, hermanos? Sí. Entonces, pero mientras eso no sucede, ocupémonos en hacer la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, estemos pendientes que en cualquier momento puede venir eso. Por eso habla la Biblia de que al creyente no le ha de sorprender ni la venida de Cristo ni la muerte. A nosotros no nos va a sorprender, hermanos, que Cristo aparezca ya. No estaba preparado. Entonces, ¿para qué estoy perseverando? ¿O ustedes creen que va a avisar el Señor? Ya dejó sus señales, ¿verdad? Dice la palabra que en un abrir. ¿Y cuándo? Dijo, señales no les doy, porque si el Señor hubiera dejado, fecha no les doy, porque si nos deja fecha, hermano, como tenemos por costumbre los seres humanos de dejar hasta lo último del tiempo para hacer las cosas, ¿o no? A veces andamos dejando hasta el último momento, ¿verdad? Sabemos que en tal lugar cierran a las 4. Nosotros 5 a las 4 salimos corriendo. ¿O no, hermano? Y si el Señor nos hubiera dado la fecha de nuestra muerte, en ese día, estoy seguro, hermano, que 5 minutos antes no nos preparamos. 1 minuto antes. Hoy sí, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, llévame ya. ¿O no, iglesia? Y toda la vida la hubiéramos pasado ¿cómo? Desordenada. Por eso el Señor nos llama a estar alertados que un día vamos a abandonar este cuerpo, pero no sabemos cuándo. Pero mientras no lo hagamos, dice, vivamos haciendo la voluntad de Él. 15. También yo procuraré. Él se incluye también, ¿verdad? Con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria. ¿Por qué? Porque Él ya no va a estar. Entonces Él ya se está ocupando ahorita para que cuando Él no esté ya, le sea recordada la palabra que les ha puesto en el corazón. Hemos aprendido algo esta noche, hermanos. Ocupémonos en hacer la voluntad de Dios. Ocupémonos en dar fruto del Espíritu, porque hay razones sustentables para hacerlo. Una de ellas, ¿cuáles eran, hermano? Es que dice que esas cosas no nos van a permitir que estemos ociosos. La otra era que no vamos a mostrar que tenemos una enfermedad de vista corta. La otra razón era que no nos van a dejar caer, sino que nos van a mantener firmes. La cuarta era que haciendo esas cosas, Dios nos ha dado entrada generosa al reino. Por eso se nos ha recordado esta palabra. Dejémoslo hasta aquí, hermano, y meditemos cada día en nuestro corazón. Es hacer la voluntad de Dios a lo que hemos sido llamados. Vamos a orar.